El día de hoy me plazco en decir que vamos a hablar de ciencia, educación y por supuesto redes sociales. Y para eso me acompaña uno de los principales creadores de contenido digital en nuestro país, con más de 250.000 de seguidores en YouTube, el señor Sebastián Rojas, Wikiseba. Hola, soy Sebastián Rojas, más conocido en el mundo de internet como Wikiseba, y soy dueño y creador del canal de divulgación científica más grande en biología general en habla hispana. En YouTube ya todos saben quién es. ¿De qué se trata el canal de Wikiseba? Wikiseba es un proyecto que partió en el año 2015, cuyo objetivo es entregar ciencia, en específico biología, a aquellos que siempre han sentido un rechazo a aprender y demostrar que las maravillas que esconde nuestro universo están muy alejadas de lo que es una aburrida clase que no te motive. Vamos a leerles el pequeño delfín que hacía... Y tenemos nuestra primera figura de quinta dimensión, llamada 5 Simplex. Podría seguir haciendo esto hasta el infinito, con la dimensión 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Seba, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, perfecto, aquí sentado, como es, plácidamente. Oye, tengo hartas preguntas para hacerte el día de hoy, pero quisiera comenzar con algo súper básico y tiene que ver con que yo sé, que tú sabes, que mucha gente suele confundir el concepto divulgador científico con científico, ya que tú eres uno de los principales, no solo creadores de contenido, sino también divulgadores científicos de nuestro país. Y yo diría de Latinoamérica, me gustaría que le pudieras explicar a la gente qué es un divulgador científico. Vale, pues vamos a entender un divulgador científico como aquella persona que trata de conectar la ciencia con el resto de las personas que no están en ciencia, digámoslo como de esa manera más sencilla. ¿En qué se diferencia con la ciencia como tal? Que la ciencia se dedica a investigar, a hacer estudios, descubrir nuevas cosas y ver cómo se pueden en un futuro aplicar a la cotidianidad. Pero en el caso de lo que es la divulgación científica es traducir todo este lenguaje a un lenguaje que pueda ser entendible por cualquier persona. Ahora, el concepto de divulgación científica como tal ha ido cambiando un poco porque viene de un concepto anterior un poco elitista, que viene de hablarle al vulgo. Obviamente es una cosa un poco incluso discriminadora, entonces ha cambiado la palabra divulgación científica por lo que es comunicación de la ciencia. ¿Por qué motivo? Porque pues técnicamente yo no me presento como un dios de la ciencia que lo sabe todo y ustedes aprendan de mí, sino que gran parte de esto yo recibo una retroalimentación de parte de las personas que aprenden o ven mis videos y pues ahí me obliga a investigar, a aprender nuevas cosas. Entonces digamos que es una comunicación, es un ciclo de información. Entonces me gustaría destacar mucho la palabra maravillar. Yo diría que la divulgación o comunicación de la ciencia, que sería tal vez el nombre más correcto, es maravillar a las personas con lo que puede hacer la ciencia, con lo que implica la ciencia en nuestra sociedad. Dale, es como la diferencia entre el concepto de estudiante y alumno, que como alumno es como sin luz. Entonces va como un poco, esa distinción que hace es como apegado a esa distinción que hay entre alumno y estudiante. Oye, pero yendo a ti, al señor Wikiseba, Wikipedia en realidad es una fuente de conocimiento que ha sido bien criticada, de hecho no es una fuente muy fidedigna, y tú sin embargo eres alguien que estudió biología marina, lees varios papers, recomiendas varios papers a tu comunidad. Entonces, siendo ese el caso, teniendo una gran, vasta fuente de conocimiento, ¿por qué el nombre Wikiseba? Vale, bueno, primero es Wikiseba por Wikipedia Sebastián, pero es sí pero no. ¿Por qué motivo? Porque realmente la historia de eso es diferente. No es como que yo dije un día, voy a crear un canal de ciencias y le voy a poner el nombre de Wikipedia a mi propio nombre para hacer Wikiseba, sino que era un nombre con el que me hacían bullying en el colegio. Y pues a mí eso me marcaba mucho. Era como el típico niño callado, no era el que interrumpía la clase, sino que era el otro, el que es más callado. En la universidad y sí me puse más interrumpidor. Pero digamos que en el colegio era como el niño callado que cuando le tocaba presentar algo, pues se lucía en las presentaciones, en las disertaciones. Y los demás compañeros, típico que ven a alguien muy entre comillas porque es subjetivo, más inteligente y pues empiezan a hacerle bullying. En este caso, uno de los tantos apodos que me pusieron fue Wikiseba. Cuando yo creé mi canal de YouTube, pues estaba pensando en ponerme un seudónimo y no se me ocurría cuál. Y me acordé de este apodo que para mí era desagradable y dije, pues me lo voy a apropiar y vamos a hacer que un día de esto ya deje de sonar desagradable y suene agradable. Y pues mírame ahora, estoy acá contigo en televisión hablando sobre la historia de Wikiseba y ya Wikiseba no es algo de lo que me tengo que avergonzar, sino todo lo opuesto, algo de lo que me puedo sentir orgullosa.
ese es el origen de por qué me puse Wikiseba. Más allá de eso, pues Wiki viene de la información se arma entre todos, así que siento que por ahí también entra mucho el llamarse Wikiseba, porque Wikipedia, si bien usa la palabra wiki, no es dueño de la palabra wiki. Hay muchas cosas que se llaman wiki en Internet, y wiki quiere decir eso, el conocimiento se arma entre todos. Entonces podríamos tomarlo como también de ese punto de vista en la actualidad. Pero sí, Wikipedia, si bien no lo consideraría una fuente de información como para respaldarse, a lo más como para guiarse en algunas cosas o para buscar un dato que uno ya maneja y simplemente necesitas como refrescar memoria, no es algo que yo recomendaría a la hora de respaldarse académicamente. Dale. Oye, tú ya tienes una vasta carrera, llevas años haciendo contenido y a través de eso has conocido mucha gente y has colaborado con mucha gente. Pero sin embargo, lo que yo he visto es que la gran mayoría de colaborativos tienen que ver con gente de afuera. Y ahí me salta una duda. En Chile, yo sé que hay a menor escala, he visto algunos ejemplos de divulgación científica, pero es súper poco. ¿Consideras que estamos como país al debe en lo que respecta a divulgación científica en redes sociales? Pues la verdad es que sí, o sea, si bien, como tú dices, hay divulgadores en lo que es Chile, pues son muy pocos. Por otro lado, en vez de compararlo, por ejemplo, yo actualmente vivo en México y acá hay un montón de divulgadores. Levantas TikTok, divulgadores, levantas YouTube, divulgadores, levantas cualquier red social y hay muchos divulgadores. Y no solamente de ciencias naturales, sino que hay divulgadores de sociales, de artes, etcétera, etcétera. Pero si lo comparamos con Chile, pues empezamos a nombrar Star 3, Astroblog, Charlie Lab, yo y hay una chica que está en TikTok, no me acuerdo su nombre, que también es de astronomía, y pues ahí se nos empiezan como a agotar los divulgadores en YouTube. Pero yo diría que, pues, en comparación a otros países, si yo te pregunto, dime divulgadores, por ejemplo, de El Salvador o de Honduras. Entonces, realmente Chile no está tan mal y siento que puede ser un gran error compararlo con México, porque México es un país que todo Chile cae en la capital de este país. Entonces, es gigantesco en cantidad de personas y por un tema proporcional, obviamente van a haber muchos más divulgadores. Así que diría que Chile sí tiene una gran cantidad de divulgadores. Si lo comparamos ahí con otros países, claramente tenemos más, pero si los comparamos con México, son muy pocos. Ahora, yo siento que sí deberían haber más y no sucede. Tal vez, estoy especulando, uno de los principales motivos puede ser que Chile no apoya mucho la divulgación, si somos honestos. O sea, en mi caso, pues tuve que emigrar a México para que esto fuera rentable. Entonces, la mayoría de las personas parten en YouTube entusiasmados, etcétera, etcétera. Muchos de ellos tienen carreras ya de ciencia o de otras cosas. Y pues a cierto momento dejan su canal de YouTube porque deja de ser rentable, no les da el tiempo para trabajar en las otras cosas que les generan ingresos. Y por eso van desapareciendo los divulgadores. Interesante información para quien está viendo y diga, oh, yo sí voy a hacerme multibillonario con mi canal de ciencia. Ya, pero... Sí, no, la verdad es que pues tenemos como una idea muy de la época de Hola, soy Germán, de que te vuelves millonario siendo youtuber y pues... El comercial del Nacho ayudó en ese sentido, de ser millonario y ser youtuber. Oye, hablando un poco de la ciencia como concepto, ¿consideras que la ciencia per se es amoral, que puede ser inmoral o, como diría Nietzsche, está más allá del bien y el mal? ¿Cuál es tu parada respecto a la ciencia? Pues me apoyo un poquito más en lo que dice Nietzsche en ese sentido, porque pues no se le puede poner un factor moral a algo que ni siquiera es un ser vivo, ni siquiera es un ser humano como tal, es una disciplina. Entonces me gusta mucho compararlo con algo muy millennial de mi parte, que son los Pokémon. Para mí la ciencia es como los Pokémon. Los Pokémon pueden ser buenos o malos, pero depende del entrenador. Entonces digamos que la ciencia no es que sea inmoral, es completamente amoral, no tiene una moralidad. Tiene tal vez ética, cuando se le agrega la filosofía, que por ejemplo en biología que es bioética, o en medicina que es la ética médica, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, quien realmente decide si volverlo moral o no es la persona que está aplicando la ciencia, la persona que está usando ciencia. Entonces me cargaría más porque es algo más allá del bien y el mal directamente. De hecho, bien y mal no son conceptos científicos directamente. De hecho son conceptos más bien filosóficos. Oye, pero yo sé que no separaría tanto ciencia y filosofía. De hecho, las ciencias parten de los filósofos naturalistas, que pasan a después convertirse en científicos. O sea, la ciencia nace de la filosofía. Entonces, me cuesta hacer una división entre ambas. Pienso yo que siempre hay una unión entre lo moral y lo científico.
Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran crítica de muchos autores. Hannah Arendt, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora, que es una cientista política estadounidense, que hablaba de cómo la tecnología puede traer la catástrofe en la humanidad si no va acompañada de una moralidad permanente. Y hay una gran lista en ese sentido. Entonces, creo yo que filosofía ética y ciencia no son separables, siempre van de la mano. Pero respecto a lo mismo, en las últimas décadas ha habido investigación en lo que es clonación, genoma humano, y ahí entra a jugar también lo ético. De hecho, hay muchos tipos de ciencia que están prohibidos en países desarrollados, a excepción de China, que tiene como más libre ese sentido de exploración científica, que tiene que ver con la búsqueda del fin de las enfermedades degenerativas y demás de corte genético. Se dice que buscando en el ADN humano, en la clonación de seres humanos, podríamos encontrar la cura para ello. Entonces ahí entra a jugar un juego ético. ¿Cuál es tu parada respecto a la clonación de seres humanos y todo este tipo de investigación con embriones? Que por una parte puede traernos la cura de enfermedades que hoy no tienen cura, pero que por otra parte nos podría llevar a trabajar con seres que no están clasificados como humanos, pero técnicamente son humanos, o sea, sus genes son humanos. ¿Cuál es tu parada al respecto? Sí, bueno, justamente como lo decías tú, no es que yo esté separando la filosofía de la ciencia para nada, sino que digamos que la palabra moral es algo separado para mí de la palabra ético. Entonces digamos que la ciencia sí debe ser ética, pero no necesariamente tiene una moral de bien o mal, sino tiene una ética de si haces daño o no haces daño, que es diferente. Un consenso en la ciencia de cómo hacer las cosas, sino que se va aprendiendo en el camino, digámoslo así. Está el caso de este chino que hizo CRISPR-Cas en unas niñas, en unos embriones, que actualmente ya nacieron y pues falsificó contratos de bioética y cosas, y al final hizo nacer a 2 niñas inmunes al VIH. Y pues él ahora está prófugo, lo hizo en China justamente, pero incluso para China eso es antiético, porque todavía no sabemos las consecuencias de la modificación genética. Igual la clonación para mí es algo que va quedando muy en el pasado, porque CRISPR-Cas es algo que está mucho más en la vanguardia a la hora de modificar entidades biológicas. Y pues con eso podríamos técnicamente crear un humano perfecto, que sea inmortal, que no tenga enfermedades, modificando sus genes, pero no sabemos qué repercusiones podría tener eso. Y por eso existe una ética muy ruda en la ciencia actual de no lo hagas, y si lo vas a hacer, lo tienes que hacer en ciertos animales y tampoco los puedes dejar nacer. Pero ahí viene el dilema justamente que tiene una línea entre lo ético y lo moral. ¿Qué pasa si estas niñas que resultan inmunes al VIH no generan mayor problema? Pues a esta persona se le va a ver como que logró un avance en la ciencia sorprendente. Y ahí viene esa frase de que en la ciencia para avanzar muchas veces hay que tomar el riesgo, pero no lo va a tomar cualquier persona. En este caso lo tomaron, digamos, por la vía ilegal y por una vía antiética, pero pues ahí está el tema. Si resulta que las niñas con VIH desarrollan otra enfermedad diferente que les va a afectar su vida o puede afectar a la sociedad de otra manera, pues se va a ver como algo negativo y automáticamente se va a prohibir ese tipo de técnicas. Por otro lado, pues si funciona, pues se le va a ver como, wow, él sí lo hizo, y se va, incluso capaz que hasta lo premien, claro, y se cree toda una nueva ciencia para modificar personas. Y aquí viene la diferencia entre lo que es ciencia y lo que es tecnología. La ciencia solo investiga, la ciencia no aplica, la tecnología es la que aplica. Entonces hay que buscar justamente estos consensos entre ciencia y tecnología para ir reduciendo este tipo de impactos. Un ejemplo, cada vez se experimentan menos en animales porque la tecnología ha avanzado y ya nos permite no hacerlo. Entonces, digamos que si hay un mayor desarrollo tecnológico, también podríamos tener una ciencia que genere menos impacto, podríamos decir. Claro, pero varios avances en ciencia y tecnología se llevaron a cabo gracias a atrocidades en la humanidad. Por ejemplo, los experimentos que hicieron los nazis con judíos. Después Estados Unidos y la Unión Soviética robaron ese conocimiento para llevarlo a sus países y crear nuevos tratamientos. Pero más allá de esta disyuntiva que es centenaria, por decirlo de alguna forma, que es bien larga, me gustaría saber tu perspectiva respecto a esto. Sí, no, básicamente. Sorry por ser tan reduccionista, pero tu parada es que hay que tomar los riesgos, o tienes una parada más bien de contención a ese tipo de investigación. ¿Me obligas a elegir entre un sí o un no? Sí, me inclinaría más por un no,
Dale. Yo soy más de tener un poco de precaución y no llegar a hacer las cosas a tontas y a locas, justamente por esto mismo, de que puede generar cosas negativas, no necesariamente positivas. Porque si bien mencionas, por ejemplo, los experimentos nazi, pues de toda la infinidad de experimentos que se hicieron, yo podría rescatar así de memoria unos dos que realmente tienen aplicación en la actualidad. El resto no sirvió para nada, literalmente no sirvió para nada. Entonces, realmente no veo el costo-beneficio en ese caso. Ujú. Yo sería más precavido a la hora de... Y por eso mismo reciente mencionaba la tecnología. O sea, si tenemos un mayor desarrollo de tecnología, tal vez ni siquiera es necesario la experimentación en un ser vivo, podemos hacerlo tal vez de una manera digital, tan precisa que iguale la realidad. Ya ahí tú ves todas las cosas que se están haciendo para conectar cerebros con máquinas, etcétera, etcétera. Tal vez esa misma tecnología nos permita poder hacer nuevos estudios sin tener que arriesgar individuos vivos. Dale. La verdad, la respuesta no la tengo yo ni la tiene nadie, realmente. No, pero me quedó bien clara tu postura. Oye, consulta, manteniéndonos dentro del ámbito de la ciencia y la moralidad también, lo ético, ¿tú conoces la comunidad científica más por dentro que la mayoría, que el Vox Populi? Porque has trabajado con ellos, ya. Mi pregunta Sí. tiene que ver con, hace más de un siglo, Marie Curie se convirtió en la primera mujer en ganar 2 premios Nobel. De hecho, es la primera persona con 2 premios Nobel. Fue la primera mujer también en enseñar en universidades también, en una época en la que las universidades ni siquiera le otorgaban título a las mujeres. ¿Consideras que en la actualidad ha pasado más de 100 años de eso, de que Marie Curie gana los Nobel de Física y Química? En la actualidad, ¿hay una correlatividad en la cantidad de hombres y mujeres haciendo ciencia o todavía es un nicho más de hombres? Pues lamentablemente todavía es un nicho más de hombres y teniendo en cuenta que una muy pequeña población se va a dedicar a algo relacionado a la ciencia, o sea, dentro de esos hombres también son un pequeño porcentaje, entonces las mujeres son un porcentaje mucho más pequeño. Hay carreras, obviamente, como, por ejemplo, de área científica, no necesariamente investigativa, sino que más de aplicación, como enfermería, que podemos ver más mujeres que hombres, o incluso biología, a veces tienden a ser más biólogas que biólogos, pero en general la brecha de género sigue muy marcada en lo que es ciencia. Todavía sigue existiendo mucha discriminación hacia las mujeres en distintas áreas. Y pues, y lo podemos notar incluso con la misma presentación que tú me haces. Nos da la sensación de que en el pasado solamente Marie Curie destacó entre todos los hombres y era una mujer entre puros hombres, pero nos olvidamos que había Hipatia de Alejandría, que existía Rosalind Franklin, que existía Lynn Margulis, y esto pasa porque tampoco se está divulgando sobre esto. Entonces la única referente mujer que se tiene es Marie Curie. Ojo, no estoy diciendo que estuviera sobrevalorada ni que No, nada de eso, sino que digo que es lamentablemente, y no debería ser así, hay muchas referentes femeninas en ciencia que no han salido a la luz pública o cuando salen, pues no son de la importancia de los medios de comunicación o de los medios de divulgación científica. Por eso sí, sí, yo creo que tú has visto que ahí que hago hartos videos mencionando científicas por lo mismo. Entonces la brecha de género sí es un problema en la actualidad en ciencia. Obviamente no tan extremo como en la época de Marie Curie, pero sí todavía es algo presente, algo por lo que todavía se debería seguir luchando. dale. En el caso de Hipatia de Alejandría, por ejemplo, ella es de la época del Imperio Romano. De hecho, es un momento en que se cristianiza el Imperio Mm. Romano y ella, de hecho, hay una película súper buena, la pueden ver, se llama Ágora, que es española, y ahí te muestran cómo ella, siendo una profesora en aquel momento, pero antes de que existiera la carrera de docencia, que es otra cosa y tiene que ver más con el mundo moderno, Curie se convierte en la primera mujer educadora. Sí, Claro, pero sí, yo creo que esos nombres resuenan todavía, pero yendo al mundo moderno, yo creo que, o sea, de hecho no creo, Marie Curie es la primera, no solo en ganar 2 Nobeles, sino que te digo, en ser docente, en ejercer la docencia sí. cuando ya existía la carrera como docencia. Oye, Y por eso pero mismo destaca sobre otras mujeres en ciencia, por esos grandes logros que tuvo. Pero pues esa brecha de género que existía en la época de Marie Curie todavía sigue dale, existiendo hasta el día de hoy. dale, no, si quería mantener un punto dentro de, que era el tema de Hipatia de Alejandría, que justo lo mencionaste, y yo dije, oye, ella pasó hace mucho tiempo y tal vez por eso no se menciona Sí, tanto. Imperio Romano, sí, estamos sí. hablando de mucho tiempo detrás. Oye, volviendo a Chile y respecto a lo que es ciencia y tecnología, de acuerdo a datos de la Universidad de Chile, solamente se gasta el 0,4% del PIB en ciencia y tecnología y el promedio de la OECD es de 2,4%. Hace décadas se habla de aumentarle el valor a nuestros productos, crear más empleo. Es como el típico discurso político, pero todo eso pasa precisamente por invertir mayormente en ciencia y tecnología. Siento que es un discurso añejo de que no, sí, tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer, pero nunca se hace.
o a gran escala, porque te menciona aquí la diferencia entre el 0,4% del PIB y el 2 punto y algo del resto de la OECD, del 2,4, es bastante. Entonces, ¿qué crees que tiene que pasar en Chile para que de alguna vez la clase política o en general los líderes de nuestra nación digan, chuta, vamos a hacer esto que venimos prometiendo hace décadas, si no es que más de un siglo, se lleva a la realidad? ¿Qué crees que falta? Pues yo creo que ahí sí falta ética, falta el que suban al poder personas que realmente quieren hacer un cambio. Lamentablemente, esta es una perspectiva muy personal, siento de que si aparece un político que quiere hacer un cambio, pues el resto de la política no lo deja, porque ya está muy enfrascada en eso. Entonces, no es algo que yo crea que se pueda solucionar simplemente así como ahora conversándolo. Es algo muy complejo como para resolverlo, pero yo creo que gran parte de la solución en un futuro podría estar en lo que mencionaste al principio. Las ciencias sociales no deben por qué estar separadas de las naturales. O sea, debería haber una fusión perfecta entre ambas cosas para poder llegar a nuevas soluciones. Y justamente ir entendiendo ciertas cosas, porque, por ejemplo, podemos ver posturas muy, no, es que lo que pasa es que tenemos que aumentar las riquezas del país y para eso vamos a explotar los salares. Y después aparece otro grupo de personas que dicen, no, porque explotar los salares es antiecológico, vamos a matar ecosistemas completos de bacterias. Pero si optamos cualquiera de las dos posturas, nos olvidamos que hay personas trabajando en esa minería que dependen económicamente también de eso. Entonces, ahí está el punto de lo que te decía, de que para mí no era una cosa moral o en contra de la moral, sino es una cosa más ética. ¿Qué es lo que va a dañar menos o cómo podríamos equilibrar esto para que, digamos, que el impacto negativo sea menor? Porque al final todo lo que hacemos como seres humanos en el planeta o para nosotros mismos genera un impacto siempre. Pero pues el impacto debería ser mínimo y no ser absurdo y que se pueda pagar una multa y listo, yo destruí tal ecosistema y te pago dinero y listo, se desapareció el problema y no funciona así. Después eso nos va a sacar la cuenta, no solamente a Chile, sino que a todos los países en el futuro nos va a pasar la cuenta y ahí queda nuestro sistema económico. Entonces, yo creo que pues teniendo una mayor comprensión o mejorando la educación de alguna forma, podríamos tener esta mezcla entre entender tanto el área social como el área natural para no irse a extremos y poder justamente distribuir de mejor manera las riquezas. Dale. Oye, hablando también de los extremos, pero llevándote a otra arista de conversación y que tiene que ver con tu canal. Dentro de tu canal tú tienes varias secciones y una es de debates. De hecho, hasta yo tuve la oportunidad de debatir contigo hace tiempo sobre la existencia de Dios y así otros han debatido contigo sobre terraplanismo, sobre varias cosillas. Sin embargo, lo que yo veo en internet es más bien como una sed de sangre más que de aprender. Como que veo mucho negacionismo, veo mucho Dunning-Kruger, veo mucho más querer ver quién sale peor o quién sale mejor, más que aprender algo en el proceso. De hecho, en el debate, por ejemplo, que yo tuve contigo, fue prácticamente una conversación y yo me entretuve caleta. Y cuando terminó el debate, yo me encontré con gente de mi canal diciéndome, oh, le sacaste la tanto, y gente de tu canal diciéndome a mí, te volaron el tanto. Entonces, como que yo veía eso y es como, ¿qué debate vieron? Porque yo me entretuve bien, la pasé súper, aprendí. Entonces, encuentro que fue un debate genial y das el espacio, pero sin embargo, creo que Internet o tal vez en la plataforma YouTube, pero me atrevería a decir más que Internet en general, no hay tanta sed de aprender, sino más ver sed de sangre en los debates. Siendo así, ¿vale la pena seguir haciendo debates? Yo me lo pregunto, te lo pregunto a ti, te traspaso la pregunta a ti, de hecho. Sí, pues primero dato curioso, si bien la mayoría de las personas y todavía mucha gente me sigue conociendo por YouTube, actualmente tengo más de 1 millón de seguidores en TikTok. Y los debates también los he seguido por ahí, justamente, y fue en TikTok donde ya anuncié oficialmente de que yo ya me retiro de los debates. Yeah. Por eso mismo que dices tú, o sea, realmente yo no estoy logrando nada. Y sí, si te soy honesto, en el último tiempo, porque el debate contigo, yo 100% honesto, el debate era para que la gente pueda llegar a una conclusión propia. Después tuve un debate con un chico agnóstico después de ti, también lo mismo, que la gente pueda llegar a una conclusión propia de eso, pero empieza a pasar este patrón que la gente se empieza a pelear en el chat, se toman bandos, se sesgan y como tú dices, pues
ya no, y en TikTok apareció como una especie de moda de marcar falacias. Esta es la falacia tanto, esta es la falacia tanto, como que las falacias no las tuviéramos todos los seres humanos tenemos sesgo y todos tenemos falacias. De hecho, para mí es más importante reconocer tus propias falacias y tus propios sesgos que apuntar otras, porque eso se llama la falacia de la falacia, irónicamente, el andar marcándole las falacias a otras personas. Entonces sí, es realmente un circo romano, las personas no están esperando ver un debate para aprender algo, sino que están viendo simplemente para pelear. Entonces, esto ya fue una conclusión a la que llegué hace como unas 3, 4 semanas aproximadamente, donde dije, pues, estoy haciendo ya actualmente los debates por visitas, o sea, realmente no estoy ganando nada en el público y ese no es mi objetivo. Así que oficialmente anuncié ya, hasta acá quedan los debates, porque al final me estoy llenando yo de hater también, que eso es lo otro, porque es internet, y realmente no se está consiguiendo nada. Y todas las veces que yo puedo decir que una persona se cuestionó a sí mismo, dijo, oh, oye, Wikisaba, tienes razón, yo creo que yo siempre he sido un poco homofóbico y ahora me estoy cuestionando los temas y creo que no es malo que alguien sea homosexual. O su defecto me han llegado otras como, ah, mira, Wikisaba, gracias a ti me he decidido a estudiar biología o gracias a ti me he cuestionado mi masculinidad por moverla hacia una más positiva, etcétera, etcétera. Lo he logrado con videos estáticos. Porque en un video estático la gente no va con la intención de ver a dos personas peleando, sino que va con la intención de escuchar. Entonces, si te soy honesto, pues esa era de los debates, llegué a la misma conclusión que tú y ya la dejé. No voy a ser absolutista y decir, no, nunca más en la vida voy a hacer un debate, tal vez en algún momento me nazca o quiera hacer uno, pero en la actualidad no es algo que yo piense que vaya a traer un beneficio. Entonces, por eso quedó descartado tanto de mi TikTok como de mi canal de YouTube. Dale. Oye, respecto a lo que es aprendizaje, yo te he visto citar varios papers en tus videos, te he visto hablar de varios autores. Entonces, para la gente que no está viendo y diga, no solo de pan vivirá el hombre, aquí no solo el canal de Wikiseba vivirá el hombre. Entonces, me gustaría que la gente que está viendo en su casa le pudiera recomendar algunos autores, algunos papers, algunos libros que tú digas, oh, este me partió la cabeza, con este yo aprendí o con este cambié como ser humano, no sé. Me gustaría que pudieras dar algunas de esas recomendaciones a la gente que nos está viendo, por favor. Ok, los papers no los recomendaría O documentales tanto también. Documentales sí, también. los papers específicamente no los recomendaría tanto para eso, porque pues justamente esa es la labor del divulgador de ciencia, agarrar el paper y volverlo entretenido, porque si tú lo lees es simplemente información. Ahora, si alguien de los que me está viendo quiere respaldarse porque pues quiere dedicarse a la divulgación, pues no podría recomendar paper específicamente, sino que métodos de búsqueda. Google Scholar es como lo más fácil a la hora de empezar a aprender a buscar información académica. Ahora, en recomendación de documentales y así, pues voy a recomendar uno de Netflix que salió hace muy poco, se llama Otros Mundos. A mí me supervoló la cabeza, obviamente no necesariamente va a ser del gusto de todos, a mí me encanta fusionar lo que es la astronomía con la biología, que es la astrobiología, y pues justamente este documental trata de esto, habla de distintos planetas o orbes con distintas condiciones y cómo nos podríamos imaginar que la vida es en esos mundos. Eso sería lo primero. Lo segundo, pues recomendarle que vean divulgadores de ciencia. Obviamente vean a mí si es que quieren aprender biología, que es el área que manejo. O cualquier divulgador de ustedes que sea, de los que mencioné recién, por ejemplo, que son chilenos, como Astroblog, como Charlie Lab, como Star 3, etcétera, etcétera. También hay otros internacionales, el robot de Platón, C de Ciencia, etcétera, etcétera, son también como para eso. Pero siempre recordar eso, que la ciencia no es un absoluto. Ustedes no ven algo y no vayan a ver a una persona que, ya sea de un documental, de una revista National Geographic o cualquier medio de divulgación científica, no se lo tomen como, esto tiene que ser así porque es ciencia. No, la ciencia está hecha para que ustedes la cuestionen y por eso mismo, personas como yo ponemos nuestro respaldo y todo el asunto para que ustedes puedan corroborar si lo que estamos explicando es real o no es real. Entonces sería bueno que cuando empiecen a consumir divulgación de ciencia, también a aprender a cuestionarse a uno mismo y a cuestionar a la persona que estamos viendo. Eso para mí es esencial a la hora de empezar a meterse en este mundo. Bueno, de hecho, en ese sentido, los dos somos colegas, los dos somos profesores. Esto, yo no sé si la gente que está viendo lo sabe, pero yo soy profesor de historia. Wiki también ha hecho clases, o sea, ya tiempo también como docente, ha ganado premios como docente también. Entonces es un destacado docente y una de las cosas que te enseñan es enseñar a cuestionar lo que tú estás enseñando. Ese es uno de los principales bases de la educación. Así que me gustó mucho que, Seba, lo hayas traído ahora a la colación para
para que eso esté siempre presente. Muchas veces hay mucho dogmatismo, no sé, hay gente que ve a un científico o a un artista o lo que sea que dice, oh, me voló la cabeza, entonces de ahí en adelante lo siguen a pie juntilla y se pierden de lo que es la ciencia, en este caso que como dices tú, es constantemente cuestionarlo todo. Seba, ha sido un gustazo tenerte el día de hoy con nosotros, un gustazo el reencuentro, y antes de decirte hasta luego me gustaría, no sé, algunas palabras finales que tengas para nosotros o para el público que está viendo. Bueno, primero, pues dar las gracias de la invitación, que me hayan permitido tener este espacio para compartir, dar mi opinión acerca de los temas que me planteas, etcétera, etcétera. No se olviden también que me pueden encontrar en cualquier red social mía, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, como @wikiseba. En todos lados me llamo Wikiseba. Como Wikipedia, Sebastián, pero ya aclaré que no era por Wikipedia. Así que eso, me la pasé bien por segunda vez después del debate aquí en el programa. Dale, dale. Seba, gracias por tus palabras. Hay aprecio también así de este lado de la pantalla. Y para la gente que llegó a la mitad del episodio y dijo, chuta, me estoy perdiendo el programón con Wikiseba, recuerden que pueden encontrar este y todos los episodios de la temporada tanto en la página techtv.cl o en YouTube como techtv.cl, donde van a la lista de reproducción que ya se llama Encuentro Digital y encuentran todos estos lindos episodios. Sin más, y como siempre recordándoles que todo esto ha sido nuestra opinión y que nos vemos en una próxima entrega.